Bien, había preparado dibujitos, pero no nos va a ayudar mucho el cañón multimedia, así que voy a tratar de hablar y comentar algunas cosas de este tema del orden natural. Me parece que es realmente un punto muy importante el que nosotros tomamos ahora como punto de referencia y como punto de partida de los cursos de cultura católica, porque es un tema, podríamos decir, escondido, es un tema no utilizado. Yo de alguna manera quiero mostrárselos en la presentación que he hecho. La doctrina del orden natural es sin duda una de las cuestiones más importantes de la vida humana. La filosofía siempre se ha planteado interrogantes y principios de solución acerca del mundo, del hombre y de Dios, porque en realidad los tres son los problemas más centrales de la existencia humana. Y siendo una cuestión tan importante, es un perjuicio tremendo que en nuestras sociedades pase tan desapercibida, pues en ninguno de los niveles de la enseñanza aparece en lo más mínimo, una cosa clarísima, ni en la universidad, ni en la secundaria, no se hablan del orden natural. Pero luego, en el escenario político, cuando se debaten las leyes y los derechos polémicos y se pide la opinión a las personas de a pie, al desconocerla discuten sin piso y no se logran sostener los criterios que defienden la sana vida de nuestra sociedad. Esto sumado a que, por una mala concepción de la libertad y la democracia, las verdades se ganan por la inclinación de una mayoría votante, se van anulando paulatinamente algunos principios del orden natural, cosa que da como resultado que en algunos países, por ejemplo, se adquieran pseudo derechos como el derecho del aborto, o a la eutanasia, o a la legalización de la droga, o a los matrimonios homosexuales, y por poner solamente algunos ejemplos. Por eso es que vale la pena esta presentación del orden natural. No voy a profundizar demasiado, sino sencillamente voy a poner puntos claves y abrir una puerta como para que tengamos un conocimiento al menos básico y fundamental del orden natural. Primera cosa que es importante tomar en cuenta: el orden natural en las ciencias. Podríamos hacer este planteamiento. El cosmos, desde el átomo y la molécula hasta los seres organizados y complejos, obedecen a un orden establecido, tienen patrones concretos y determinados, o es solamente un conjunto de azares caprichosos de la evolución de la materia sin fin los que lo dirigen o los que los dirigen. La respuesta, desde una mirada humilde y sincera, no parece ser muy difícil. Observamos en el mundo una naturaleza que respeta líneas, patrones y comportamientos similares. Un peral no da algunas veces peras y otras veces naranjas. Un conejo no procrea lombrices. Una gallina, por lo general, tiene siempre una cabeza, dos alas y dos patas. Y cuando algo no sale según lo normal, entonces entendemos que ha salido defectuoso. Si bien estamos sometidos a los cambios y transformaciones, entendemos que también hay cosas que se mantienen estables. Si no, no podríamos decir que un niño, el mismo, ha crecido, o que una semilla se ha convertido en una planta. Y en consecuencia de esta estabilidad que podemos establecer, estudiar y profundizar, también las ciencias trabajan. Los seres que nos rodean se pueden estudiar porque poseen en sí mismos una realidad permanente, aunque ellos mismos sean contingentes. Podemos calcular el giro de la Tierra sobre su eje, el tiempo de las estaciones, la fuerza de la gravedad, la estructura de las bacterias, los síntomas de las enfermedades, la estructura del genoma humano. ¿Cómo estudiar la salud de un hombre si ésta no tuviera una estructura ordenada, homogénea y aplicable a todos los individuos? Un caso actual y emblemático que nos ayuda a enfrentarnos, a confrontar con el orden natural, es lo que sucede con el medio ambiente. Durante décadas hemos sido testigos del auge y ambición desordenada de dominar la tierra que tiene el hombre, de someter los elementos hasta el límite, de explotar desenfrenadamente su hábitat. Este propósito ha alejado de nuestra vista, la brújula que daba la dirección correcta en cuanto al respeto y a la defensa de la naturaleza. De alguna manera hemos traído a nuestras vidas, como decía su santidad Benedicto XVI, la maldición de la técnica, que va increíblemente en perjuicio nuestro. Hoy se ven los gobiernos en la urgente necesidad de implantar normas y leyes que controlen y hasta que reviertan el desalojo y la disminución de las especies, la depredación de la vegetación, la contaminación
contaminación abusiva y dañina que elimina la capa de ozono, que produce el efecto invernadero y que trae perjuicios casi irreparables a la agricultura, a los ecosistemas, a la flora, a la fauna y hasta el propio hombre, con la trágica perspectiva de que tal vez no lleguemos a conseguirlo. Pues esto nos hace ver con mucha sencillez que hemos traspasado un límite, que hemos desarreglado cosas, que hemos alterado un orden, una armonía. La existencia del orden natural aparece diáfana a cualquier conciencia sin necesidad de tener un gran espíritu especulativo. No hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta. Estamos rompiendo la naturaleza. Había un orden en el ecosistema y lo estamos alterando. Y ahora los gobiernos y los países se quieren comprometer, dicen al menos, para el restablecimiento y la restitución que se le tiene que hacer a este orden. O sea, nos damos claramente cuenta de que hay un orden. Eso es una cosa que no hace falta demasiada argumentación para esto. En las ciencias geométricas y físicas de vanguardia se enseña que hay un orden en todo sistema. Sin embargo, también se dice que hay sistemas que manifiestan ciertas inestabilidades por ciertas conjunciones y otros que se muestran inclusive caóticos. Esto quiere decir que algunos sistemas no tienen orden o que el caos es conductor de algunas realidades. La llamada teoría del caos no es para nada un opuesto a nuestro postulado del orden natural. Por el contrario, ella explica que un conjunto de variaciones no lineales, inestables, se pueden dar en algunos sistemas y que hacen difícil determinar y predecir los efectos que se siguen de ellos. Pero estas consideraciones se deben a la poca perspectiva que tenemos en la observación. Son cosas contingentes que se producen en una sustancia y que nuestra inteligencia desconoce. Se lo llama caos porque nuestra inteligencia no calcula fácilmente sus interacciones y sus efectos. Sin embargo, los mismos teóricos físicos enseñan que cuando uno estudia en profundidad las variables y las posibilidades, los sistemas caóticos se tornan también predecibles en el estudio proyectivo de las cosas. Un caso concreto, un ejemplo concreto de un sistema caótico que dicen los científicos, es por ejemplo el clima. Muchos factores hacen difícil que podamos predecirlos. Sin embargo, hoy se puede pronosticar hasta con 85% de probabilidades en su acierto y hasta en 5 días. Porque hay fórmulas que justamente se ponen a este tipo de sistemas. Otra manera de presentar la teoría del caos es la siguiente. Si estuviésemos dentro del núcleo de un átomo, veríamos electrones rodando caóticamente alrededor. Pero si salimos del núcleo, veremos esos electrones moviéndose en una órbita determinada. Si nos alejamos aún más, veremos los átomos que ahora construyen estructuras más grandes llamadas moléculas. Y así se puede seguir subiendo en la escala de lo físico. Ciertamente que aquellos que plantean la negación del orden natural, contraponiéndola a la teoría del caos, parecen solamente utilizar esta palabra de modo ambiguo, sin atender al contenido de que las mismas ciencias hacen de ella. El doctor Werner Heisenberg, uno de los hombres de ciencia más importantes del siglo XX, descubridor de los principios de la teoría del caos y premio Nobel de Física de 1932, nos da un testimonio profundo del orden natural en su libro Conversaciones acerca de la física atómica. Dice que el mismo conocimiento de lo real y de su profundidad fuerza al hombre a preguntarse por el orden que lo sostiene. ¿Se dan cuenta? Él, siendo un científico atómico, ya dice, todas las cosas, toda la fenomenología que observamos en las distintas ramas del saber nos hacen ver que hay un orden que lo sostiene. Y entonces este orden nos hace ver de un orden central, inclusive se remonta hasta Dios, que es al estilo de una brújula que liga el conocimiento de los hombres en su proceso de llegar al conocimiento de la realidad. La doctrina del orden natural se alza continuamente como la verdad que permanece para explicar desde arriba, o sea, desde sus causas, el micro y el macrocosmos, la genética, la biología molecular, el estudio de los organismos organizados y de ellos en su ecosistema, e inclusive los planteamientos de la astrofísica, pero también la naturaleza del hombre y sus vastos campos. Una vez entonces que hemos visto el orden natural, cómo lo trabaja la ciencia, pues vamos a ver ahora qué cosa es el orden natural, la definición del orden natural. Vamos a desglosar primero orden y después lo que es natural. Orden.
Santo Tomás, en la Summa contra Gentiles, dirá que el orden es la unidad resultante de la conveniente disposición de muchas cosas. Es una unidad porque están en conveniente disposición las cosas que adquieren una determinada estructura, o sea, cosas que están diseminadas por medio del orden adquieren una unidad. La unidad le da una estructura. Así, por ejemplo, el orden de una biblioteca consiste en la disposición armoniosa de muchos libros con un criterio específico. Por un lado, el orden exige siempre una finalidad. El ordenamiento de algo es en función de un fin determinado. El bibliotecario ordena la biblioteca para que los alumnos puedan fácilmente encontrar los libros que los lleven a conocer y aprender. Por otro lado, el orden produce armonía, es decir, un criterio que se genera en tal unidad, un proceder común, una línea o un patrón. Así, por ejemplo, el bibliotecario arregla su biblioteca por títulos y temas, o por disciplinas y ciencias, o inclusive por tamaños o colores. Ambas cosas nos ayudan a entender también lo que es el orden natural. Junto a eso, debemos de decir, porque también se sigue, ¿no?, que, como Aristóteles decía, es propio del sabio ordenar. No se daría ningún orden en la biblioteca si no hubiera un bibliotecario que ponga las cosas en orden. Esto también es un criterio que nos lleva a hablar de Dios, porque si hay orden en la naturaleza, en el cosmos, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, si es que hay un orden establecido, tiene que haber un ordenador que lo haya establecido. Segundo punto, naturaleza. La palabra naturaleza se deriva del latín natura y equivale al griego physis y tiene varios significados. Primero, de modo general, y es el modo comúnmente utilizado, naturaleza es el conjunto de las cosas creadas, es el cosmos, todo lo que nos rodea y que no ha sido fabricado por el hombre, porque las cosas fabricadas por el hombre son cosas artificiales. En la filosofía del ser, designa el modo esencial de una cosa, su principio constitutivo, su esencia. Así, por ejemplo, la naturaleza del perro es aquello por lo que el perro es un viviente, sensible y mamífero, etc. Pero no es el conjunto de sus características, sino la raíz por la cual tiene esas características. Hay algo que al perro lo hace ser perro, y por eso tener comportamiento de perro. También se entiende por naturaleza la aptitud para vivir de los seres naturales, su modo esencial de obrar, su comportarse, o sea, el modo natural de obrar, ¿cierto? Por ejemplo, lo natural de un perro es que ladre, que coma, que duerma. De ahí se deriva el término natural, que hace referencia a lo que pertenece a la naturaleza, lo que de ella procede, o lo que corresponde a ella. Puede entenderse como el modo de obrar de la misma naturaleza. Lo natural hace referencia al modo de obrar que corresponde a la esencia de un ser, sus propiedades, sus fuerzas y la ordenación a su fin o fines proporcionados. Ahora sí, orden natural, la definición. El orden natural viene a ser entonces la unidad armónica que existe en todos los seres del mundo material y espiritual, puesta por Dios, por la cual se disponen las cosas para lograr el fin para el cual han sido creadas. O sea, el orden natural es: Dios ha creado las cosas tienen un orden en su ser e inclusive en su obra. Y ese orden está ligado a una finalidad. Porque si Dios las ha creado y las ha puesto en un orden, ese orden se establece en razón de una finalidad. Por algo las ha creado. Todo está hecho con una perfección y acabamiento exquisitos, con tecnología impecable, desde lo más simple hasta lo más complejo. Salta a nuestra conciencia el hecho de que todos los seres, los inteligentes y los no inteligentes, tienen esencias determinadas, a las que llamamos naturaleza. Por ella o por ellas obedecen a un plan establecido. A eso le llamamos modo natural de obrar. Se mueven obedeciendo leyes determinadas y prolijamente exactas. Esto nos permite un estudio y su análisis, su proyección. Podemos medir el cosmos como una construcción arquitectónica impresionante. Hemos descubierto el mapa genético. Descubrimos y enunciamos leyes con las que se maneja el mundo inorgánico y también el orgánico. Así, por ejemplo, la ley de la gravedad, la de la inercia o la de la termodinámica, pero también las leyes de los seres vivos, como la de la conservación del ser o la de la conservación de la especie, o las leyes de los seres intelectuales, como la que la inteligencia busca la verdad o la de hacer el bien y evitar el mal.
Este orden nos habla de una sabiduría que ordena las cosas, de un ser perfecto que no solo crea, sino que también crea con perfección y acabamiento, y gobierna y dirige llevándolas las cosas a su término. El orden natural es el modo por el que los hombres podemos conocer a Dios. San Pablo, en su carta a los Romanos, lo expresaba de esta manera, cito: porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Nos ha dejado Dios huellas en el mundo, es el orden natural, y por ellas podemos nosotros descubrir inclusive su existencia y su presencia. No puede el hombre sincero desconocer o camuflar el arribo a Dios, viendo el portento de la creación. El orden natural lleva necesariamente a descubrir al ordenador, al ser que crea, que ordena, dirige las cosas de modo perfecto, con una finalidad consecuente. El orden natural conduce al hombre a que levante la cabeza, a que de los efectos se remonte a la causa, de lo participado al participante, de la perfección limitada al principio de toda perfección. Por el descubrimiento del orden natural fácilmente podemos remontarnos a Dios como principio, causa universal de todas las cosas, como principio perfecto, como origen acabadísimo de todo lo creado, como gobernador sapientísimo y conservador de todo el orden creado, como fin de todo lo creado y a lo que lo creado tiende. Ahora, una vez visto el orden natural, veremos el orden natural, la ley natural y el derecho natural. Brevemente, solamente como una presentación. El orden de la naturaleza es, podríamos decir con Sófocles, una ley de origen divino, que rige objetivamente todo lo que nos rodea. Por eso también incluye al ser humano, a cada uno de nosotros. Por eso se conocía el orden natural en la antigüedad con un nombre, ley natural. Son leyes impuestas a nuestra propia naturaleza, o por nuestra propia naturaleza. La estructura del hombre tiene dos principios fundamentales, a saber, su corporeidad. Entonces ahora veremos, ¿no? La estructura del hombre hace que se emanen de esa estructura sus leyes naturales y sus derechos naturales. Entonces veremos cómo es la estructura del hombre. Pues en el hombre está la corporeidad, la materia, en la que se involucra la vida nutritiva, sus inclinaciones más primitivas, su conocimiento sensible, sus apetitos, sus pasiones. Pero también en el hombre se encuentra la vida del espíritu, su alma, su capacidad de abrirse al conocimiento universal, su aptitud de llegar a lo trascendente, de remontarse a las causas de las cosas, de sostener sus razonamientos con principios metafísicos, de aplicar su lógica al conocimiento del mundo, de descubrir el fin para el cual está creado y puesto aquí. Junto a eso, su potencial espiritual lo lleva a inclinarse, a tender, a apetecer, a apartarse del mal, a amar libremente el bien. Por su naturaleza, el hombre es un ser que tiende, que busca, que necesita unirse a aquello que lo haga feliz. Como emanación, entonces, cuerpo y alma. En razón de su cuerpo, sus operaciones propias. En razón del alma, sus operaciones propias. Ahora bien, como emanación de la realidad esencial de todo lo que es el hombre, surgen los derechos propios de su ser. A ellos se les llama derecho natural, que es todo aquello que se le debe al hombre en virtud de su naturaleza y que son la base de todo derecho civil que el hombre tiene en cualquier sociedad. Esta estructura natural humana tiene leyes no negociables, a las que no podemos contrariar, pues nuestra oposición a ellas nos causaría terribles daños. Aquella frase que dice: Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, pero la naturaleza nunca, es por demás acertada. Por ejemplo, nuestra densidad corporal está formada por tejidos y huesos. Si introducimos un hierro en ellos, la rompemos y la dañamos. Nuestra actividad intelectual depende mucho de nuestro estudio, pero también de los ratos de descanso. Si dejamos de dormir durante varios días por dedicarnos al estudio, podemos llegar a colapsar física y mentalmente. Ahora bien, la libertad humana, que no es ni omnímoda ni omnipotente, está sometida también a su estructura natural. Está también, sometida al derecho natural. El hombre no es creado ni decide sobre el derecho natural. Lo asume, se cimienta en él para perfeccionarse.
También puede desecharlo con su inteligencia, no puede apartarse de él por su naturaleza, y al desecharlo con su inteligencia se autodestruye. Veremos entonces ahora, hemos visto lo que es el orden natural, el derecho natural, la ley natural. Veremos ahora el orden natural en la sociedad moderna. O sea, cómo se está trabajando con el tema del orden natural. Lo que hemos llegado a constatar notoriamente y sin dudas, esta cualidad propia de la creación, el orden, sin embargo, se hace fácil a nuestra contemplación, se ha vuelto por otro lado oscuro y confuso en el mundo de hoy. Temas como por ejemplo el aborto, la eutanasia, la manipulación de embriones, la unión homosexual, entre otros, nos invitan a pensar que el hombre ha oscurecido el conocimiento del orden natural. El beato Juan Pablo II denunciaba esta falsa cultura reinante en muchos países, llamándola cultura de la muerte. Ella consiste en la negación de Dios y la pérdida del sentido de la naturaleza del hombre. Cito al Papa. La pérdida del sentido de Dios tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. A su vez, la violación sistemática de la ley moral, especialmente en el grave campo del respeto de la vida humana y de su dignidad, produce una especie de progresiva ofuscación de la capacidad de percibir la presencia vivificante y salvadora de Dios. Eso está en el Evangelio Vitae 21. En el fondo, el origen de la pérdida de la conciencia del orden natural, y eso es lo que decíamos al principio, ¿por qué no se estudia? ¿Por qué no se habla de él? ¿Qué pasa? Bueno, en el plano de lo intelectual, en el fondo, en la raíz, lo debemos a las llamadas filosofías de la inmanencia, que partiendo del cogito ergo sum de Descartes y pasando por la concepción kantiana de Dios como solo idea, se encumbra en el engaño gnóstico hegeliano de concebir a un Dios que se desarrolla y perfecciona en el hombre y en el mundo, y que por lo tanto lo hace al hombre divinizado, constructor de la realidad y de la superación de Dios. Por otro lado, entonces la filosofía de la inmanencia. Por otro lado, el liberalismo anticristiano, enciclopedista y demagogo, pervierte la vida política y enseña un falso respeto y tolerancia hacia la mentira, hacia el error y al conformismo de la opinión sobre la verdad. Otras revoluciones, con rótulos de modernas, han afectado el sentido común y han eclipsado el conocimiento y la actitud de docilidad al orden natural que tiene todo ser humano. El hombre de hoy ha mostrado una terrible capacidad de sometimiento al ambiente que lo rodea. Como nunca antes, por un lado se muestra cautivado y embelesado por el desarrollo en los vastos campos de la ciencia y la ciberciencia y de la nanociencia, y está como adormecido y complaciente ante radicales cambios en las leyes y en las costumbres que se vuelven cada vez más incongruentes a su dignidad. Por último, está ocupado constantemente en muchas cosas, estresado, bloqueado por la información veloz, llevado a tener solo interés en el aparecer y en la comodidad, en la vida estética por encima de la vida ética, de solo ser una criatura deshumanizada en la jungla globalizada. Por otro lado, los ideólogos y movilizadores de las conciencias no han perdido el tiempo. Muchas de las grandes confusiones, relativismos y tolerancias malentendidas de nuestro tiempo son inspiración de estos manipuladores de la información y conductores de los nuevos criterios que de mil maneras, principalmente con la ayuda de los medios masivos de comunicación, plasman el liberalismo anárquico e inmoral. Así nos vamos alejando paulatinamente como despeñados y en una caída libre de la mirada del orden natural. Último puntito, retorno al orden natural. Pero es curioso también constatar que si bien algunos han dedicado toda su vida a negar el concepto del orden natural, la ley natural y el derecho natural, estos reaparecen constantemente con una fuerza irrefutable, como un ave fénix. En el plano científico siempre saldrán a tallar el principio del orden natural, pues es el único modo de establecer y acrecentar las ciencias. En el plano jurídico puede eclipsarse por un tiempo. Sin embargo, cuando se cuestionan los fundamentos de una ley, aparece el orden como una supraley, como una ley que está por encima de toda legislación. Así,
lo enseña el Papa Benedicto XVI en esa alocución que hizo a las Naciones Unidas en el año 2008, hermosa locución, donde habla de Francisco de Vitoria, que fue como el que dio la idea de lo que eran las Naciones Unidas, o sea, como el mentor de lo que serían las Naciones Unidas. Dice el Papa en este discurso que la razón fundamental que funda la existencia de las Naciones Unidas es la protección del hombre, como una realidad que pasa por encima de las leyes particulares de cualquier país. Así las legislaciones están por debajo de los derechos fundamentales del hombre, los cuales no son solo una reunión de ideas entre hombres, sino elementos que están en el núcleo de su ser, de su vida, de su realidad como ser material espiritual. Conclusión. Por eso es importante que comprendamos la centralidad e importancia del orden natural, pues pone las bases para el entendimiento de la vida humana desde sus inicios y en todos sus ámbitos. Se descubre por el orden natural la dignidad de la vida humana y por ella se llega al respeto que se tiene que tener a toda persona, sin distinguir color, lengua, cultura u otros aspectos, al respeto por los no nacidos, por los impedidos, por los ancianos, por los sin recursos, por los inmigrantes, etc. El orden natural asegura los fundamentos naturales del consorcio matrimonial como institución que hace apta la procreación, la vida conyugal y la vida familiar. El orden natural da luces para comprender los deberes y derechos personales en cuanto a la libertad religiosa, los derechos laborales y sociales, la participación en la vida social y política de un país. El orden natural pone las pautas que guían el correcto andar del derecho civil. Por eso también el orden natural desenmascara los errores positivistas de los falsos derechos de la sociedad liberal, que quiere implantar a base de sensibilismos y lobbies y campañas pro libertades malsanas, derechos que no son fundamentales y que no tienen nada que ver con el hombre. Por último, el orden natural nos ayuda a comprender la novedad que el Evangelio nos anuncia: la vocación del hombre, la posibilidad de la vida espiritual, la vida de la gracia y la promesa de la vida en Dios. El orden natural trabaja con el orden sobrenatural, porque son las dos leyes que Dios nos ha dado para que no solo nos desarrollemos en algunos ámbitos de la vida, sino que descubramos nuestra vocación a la vida eterna. Por eso, los católicos, nosotros, al ser discípulos de la verdad encarnada, nos hacemos también comprometidos defensores y propagadores de los valores del orden natural. El Evangelio es el mejor maestro del orden natural. Hoy el Evangelio es más que nunca luz para la inteligencia humana, verdad que penetra en la sociedad, que aparta la mentira, fuego que envuelve los corazones y saca de sus egoísmos gélidos, agua limpia que da vida al mundo oscurecido y enfermo por el pecado y las ideologías. Nada más.